Recordando que la parte anterior terminó cuando la protagonista llamaba a Johan. Pero aquí vemos que este se acerca y llama a Chunga. Este extiende sus manos, y aquí podemos ver que este le da un beso en la frente a la protagonista. Y esta se sorprende, y Johan vuelve a darle un beso en los cachetes. Y esta piensa que qué está pasando ahora. Y se pregunta que quién es esa persona, y Johan piensa que eso se siente diferente a antes y es mucho más esponjoso y blando, como una masa blanda. Y es como si todas sus preocupaciones se desvanecieran cuanto más lo toca, y se siente placentero. Pero la protagonista está en silencio, y ésta le grita preguntándole que qué pasa con él, o que por qué de repente se convierte en un monstruo besador, y le pregunta que si bebió, o que si está borracho en ese momento. Y esta tapa la boca de Johan, y piensa que él parece estar fuera de lugar, pero Johan le dice que ya sabe que eso es un sueño, esto mientras la protagonista le empuja, y le grita que ya basta. Pero esta dice que no quiso empujarlo así. Y podemos ver a Johan, quien tiene los ojos un poco extraños, y podemos ver que todo está dando vueltas, pero poco a poco comienza a verse todo normal. Y aquí vemos que Johan ha vuelto en sí. Y la protagonista le pregunta que si estaba soñando con ella, o qué tipo de sueño fue. Johan dice que lo siente mucho, y debió haberse vuelto loco, y este le pide que simplemente olvide lo que pasó. Esto sorprende a la protagonista, y ésta se pregunta si realmente apareció en su sueño, o qué fue lo que lo hizo sentir tan avergonzado, porque tiene mucha curiosidad. Y ésta le pregunta que qué estaba pasando en su sueño, o que qué fue. Esto sorprende a Johan, y la protagonista le pregunta que por qué no dice nada, por qué le llamó pervertida antes, y Johan muy nervioso dice que bueno. Y la protagonista dice que dado que apareció en su sueño, le pregunta si no tiene derecho a saberlo, esto mientras vemos el tobillo de Johan quebrarse. Este cae al suelo y tiembla mucho, y la protagonista exclama adiós, porque suena como si algo estuviera roto. Y esta le pregunta si está bien, esto mientras Johan parece escapar. Y esta piensa que por lo general, ahora se ve muy serio mientras intenta retirarse de una conversación, y su cara está muy roja después de verlo tan nervioso, y esta se pregunta que qué pasa con él. Pero aquí pasamos más adelante, donde alguien pregunta si no irá a la cafetería, y otra persona dice que va a ir al snack bar. Aquí podemos ver a Suno, quien le dice a Johan que puso la ropa que tomó prestada en su asiento. Johan dice que bueno. Y dice que su amiga le pregunta que dónde está. Suno pregunta si Yeji, porque ella fue a la biblioteca hace un momento, pero Johan le dice que hay algo que olvidó decirle el día anterior, y le pregunta si puede mantener un secreto sobre Chunga y él, de esa chica Yeji, porque pensó que sería mejor dejar eso claro. Pero Suno se sorprende y le pregunta si se refiere a vivir juntos. Johan dice que por qué lo diría tan discretamente. Pero aquí entran unas chicas, y una dice que olvidó su cartera, pero Suno pregunta que qué hay de nuevo, esto mientras la chica dice que acaban de hacer contacto visual. Johan dice que sería mejor que dejara de hablar tan cómodamente, porque hay estudiantes que últimamente se están volviendo físicos con él, y no le molesta, pero no es necesario que se meta en problemas. Y Suno dice que lo dirá de nuevo, este dice que está bien, porque si le pegan, entonces le pegaron. Y eso a él tampoco le importa, porque de todos modos, le pregunta si quiere ir a la cafetería con él, porque eso resultó para mejor, porque siempre quiso ser su mejor amigo. Y ante esto Johan está en silencio, y este le pregunta si de verdad, Suno dice que sí, y Johan dice que bueno, le pide que lo dejen así por ahora. Pero aquí pasamos a la cafetería, y vemos a Kim Moo-won y sus amigos, y uno de ellos dice que escuchó que le regañaron por faltar a la iglesia. Kim Moo-won dice que no es iglesia, es la iglesia católica. También vemos a Johan y a Suno, y Johan le pregunta si puede decirle dónde compró su ropa. Suno dice que sí, fácil. Y le pregunta si en línea o fuera de línea, y Johan pregunta si la ropa online y offline son diferentes. Esto llama la atención de Kim Moo-won, el mismo que interpone su pie, pero este es pateado por Johan. Aquí vemos la reacción de Suno, y este chico le pregunta a Kim Moo-won que qué diablo está haciendo, pero este se está quejando del dolor, y otro dice que acaba de escuchar algo fuerte, y pregunta que qué fue eso. El otro dice que no lo sabe. Y aquí vemos a Johan feliz, y Suno piensa si lo hizo a propósito. Y Kim Moo-won dice que ese idiota que acaba de pasar es Johan. Esto llama la atención de estos dos, y esto se pregunta si es Johan. Pero Johan está en silencio, y Suno piensa que están apostando esos niños en esos días. Pero estos empiezan a radiar un brillo, y uno dice que es la primera vez que se encuentra,
Otro pregunta si no es así, y otro dice que ahora que lo ve de cerca, se ve más guapo. Y Johan le pregunta que si le conocen, y uno le pregunta si no lo sabía, porque ellos fueron quienes le ayudaron. El otro dice que órdenes de Mugwon, y el otro dice que ellos fueron los que dijeron cállate, cuando alguien estaba hablando con él en el baño de hombres. Pero Johan le pregunta a Mugwon, que para qué hizo eso. Mugwon dice que si le pregunta por qué ella pidió un favor, o que si cree que lo hizo porque él es un chico bonito, y le pide que no malinterprete eso, porque es asqueroso. Y Johan dice que no entendió, así que nada mal. Aquí alguien le pregunta a Johan que si hace ejercicio. Otro le pregunta si está interesado en Yuna de la clase 4. Pero Mugwon le pregunta si no lo sabía, porque pensó que ellos dos estaban unidos, pero supone que no lo sabía, y ella dijo que le concedería un deseo si le hacía un favor. Este le pregunta qué debería pedir. Johan le dice que le concederá su deseo, así que no la moleste con eso. Mugwon suspira, y le pregunta si de verdad, ¿por qué entonces, qué tal si se arrastra bajo sus pies ahora mismo? Pero Johan vuelve a patear su pie, y Suno piensa que qué están haciendo, porque quien vea eso, sabrá que esos dos se odian, pero este sonríe, y pregunta si quizás necesite consejos sobre citas. Johan le pregunta que qué dice, y Suno dice que es solo que de repente le interesa disfrazarse. Por aquí vemos que alguien jala una mesa. Es Mugwon, quien le pida a Johan que se siente y hablen un poco. Este se queda viendo, y Johan le dice que no quiere, preguntándole que por qué debería hacerlo. Pero aquí llega a John, y dice que es Johan, y esta le pregunta a Mugwon si acaba de bloquear el camino, porque es molesto, y este chico saluda a John, y Mugwon está en silencio. Pero alguien le pide a John que tome la leche de chocolate de Mugwon. Y esta dice que odia la leche de chocolate, esto mientras Mugwon tiene un rostro desagradable. Pero aquí pasamos más adelante, donde vemos este coche. Aquí va Mugwon, su mamá, y su hermana, y su mamá pregunta que dónde está eso, y la hermana llama a su mamá, y pregunta que por qué conduce hasta ahí. Si no sabe el camino, la madre dice que está confundida, porque esa es su primera vez en ese callejón. Y la hermana dice que vaya, y pregunta si no son esos uniformes de su escuela, y esta dice que ahí debe ser donde vive Chunga. Mugwon pregunta que dónde, y su mamá pregunta que quién es Chunga, pero su hermana dice que de qué le habló la última vez, porque alguien vive en ese barrio. Y su mamá dice sí de verdad, y es bueno que sean de ahí, porque tienen un pastel de rol en casa, y deberían darle un poco. Pero la hermana de Mugwon dice que podrían pensar que es extraño que ella sepa dónde vive, y si alguna vez se lo cuenta, tendrá que fingir que no lo sabe. Pero Mugwon se queda viendo algo, y piensa en esa chaqueta. Y la protagonista menciona que mientras estaba comiendo en secreto rollos de huevo en la noche, Johan fue y le besó de repente, y el Johan estaba nervioso e inquieto esa noche, y se dio cuenta de que este era un asunto importante, en el que absolutamente necesitaba reflexionar y pensar. Pero entonces, y podemos ver que ésta se ve muy mal, y menciona que tiene malestar estomacal. Y aquí llega Johan, quien dice que no puede ser ayudada, y estaba guardando toda la comida que había caducado en esa bolsa, y se dio cuenta de que ya había mucho. Y este dice que no morirá, incluso si se lo come, porque esa creencia suya provocó ese desastre al final, y sabía que eso iba a suceder. Pero la protagonista le grita que no tiene que recordárselo porque ya lo sabe, esto mientras se queja del dolor. Pero esta lanza un fuerte grito. Esta se calma, y aquí vemos como Johan se da la vuelta. Y este menciona que pondré una canción para tapar los sonidos. Pero aquí vemos que esta puerta se va abriendo. Es la protagonista, quien dice que ya tomó medicamentos pero aún le duele, y cree que debe esperar un poco más para que haga efecto. Johan le pregunta si es capaz de comer, y la protagonista dice que no puede estar tomando medicamentos con el estómago vacío. Y Johan le dice que se hará cargo de ello, así que simplemente se siente. Y aquí vemos que la protagonista está sentada y está comiendo, y esta piensa que tiene hambre, y comer tanto kimchi debería estar bien, y se pregunta si de verdad. Y aquí vemos cómo van pasando los segundos, esto porque parece que su dolor ha vuelto. Pero vemos que Johan suspira. Y vemos a la protagonista nuevamente lanzada, y esa dice que ya se ha vuelto tan débil, porque incluso con solo polvos de chile tocando sus entrañas, ya se siente como si estuviera a las puertas de la muerte. Y Johan le pregunta si entonces debería hacerle gachas, porque es justo como la que ella le hizo antes, pero no tienen gachas instantáneas, así que le hará una auténtica. Pero la protagonista llama a Johan, y esta piensa si él le está cuidando, porque supone que tener esa diarrea no es tan malo después de todo.
Pero esta nuevamente vuelve a sentir el dolor, y esta vuelve a lanzar un fuerte grito, y Johan dice que de todos modos lo hará. Aquí pasamos un poco más adelante, donde la protagonista está acostada, y piensa que es tan vergonzoso y entre todas las cosas, se pregunta que por qué una diarrea, e incluso cuando está en un baño de mujeres, trata de hacerlo lo más discretamente posible, pero luego eso sucede justo enfrente de Johan. Pero Johan piensa que debe doler mucho, y sin embargo debería estar descansando en su habitación, y se pregunta que por qué está ahí, pero algo llama la atención de la protagonista, y esta dice que debe seguir revolviendo las gachas, porque se quemarán si no lo hace, y mencionan que Chunga salió de su habitación a supervisar, y Johan dice que lo sabe, y lo vio en internet, así que no tiene que preocuparse por eso. Este le pide que descanse, porque él se encargará de eso. Pero aquí vemos que Johan destapa la olla, y se ve muy aterrado. Y la protagonista dice que no puede descansar tranquilamente porque está preocupada. Claro, Johan está en silencio, y la protagonista se queda observando algo, y esta piensa que Johan está en la cocina cocinando. Pero Johan está serio, y se pregunta si ya están hechas las gachas. Y la protagonista piensa que verlo esforzándose tanto por ella, es irreal. Y desde la vez que Johan le besó mientras dormía, no han dicho ni una palabra al respecto, esto mientras Johan piensa, que cuál es la diferencia con el arroz remojado en agua y las gachas. Y la protagonista sigue pensando, que ni siquiera podía mirarle a los ojos porque estaba avergonzada, pero cuando le dijo que estaba enferma, instantáneamente se preocupó por ella. Pero aquí vemos que Johan está buscando los beneficios de las gachas de arroz blanco, pero algo se quiebra en la protagonista, y esta hace un fuerte ruido, y Johan le pregunta si está bien, o si está segura de que no quiere ir al hospital, y antes esto la protagonista está en silencio, mientras Johan le llama. Pero este empieza a llorar, y Johan le pide que se levante, este le pregunta, que le duele tanto que le hace llorar, o que si necesito tomar más medicamento, o que si quiere ir al hospital, y la protagonista dice que no, no es eso. Y es tan vergonzoso, y está avergonzada, y le duele el estómago, pero ahora también le duele el corazón, y ese es el final para ella. Y Johan le pregunta que por qué, o qué es lo que le da vergüenza, y ésta le dice que honestamente, él ya está cansado de escuchar su estómago haciendo todos esos ruidos, y le pregunta si no es así. Porque cuando dijo que debería ir al hospital, en su lugar sintió que su tono era indiferente con ella. Y Johan le dice que comparado con los sonidos que venían del baño, esos no eran nada, y vemos que la protagonista explota de tristeza, y Johan le dice que está bien, lo siente, y solo estaba bromeando con ella. Y lo que está tratando de decir es que lo más importante es que no tenga dolor, y los sonidos que hace su estómago no son tan importantes. Este le pregunta que por qué debería estar harto de eso, porque para él, ella es mucho más, pero este se marcha algo enojado, porque lo que sea, parece que ya no está enferma, así que él estaba preocupado como un tonto, esto mientras la protagonista se ríe porque entonces ella es importante. Y Johan dice que solo se concentrará en las gachas, pero aquí vemos que la protagonista se acerca, y le pregunta si está siendo amable con ella por lo que pasó esa noche, y Johan le pregunta qué acerca de... Le pregunta que si de verdad necesita que se lo diga, y esta recuerda cuando Suno le dijo que vaya por ellos, así que ella recuerda sus enseñanzas, y esta piensa que cuando se trata de Johan, tiene que ser más prácticamente expresiva, y tiene que seguir haciéndole saber que él le gusta. Y esta le dice que tiene que admitir que estaba nerviosa, pero no estaba mal, esto mientras Johan se ve un poco sorprendido. Y este le dice que es una mentirosa, la protagonista dice que en serio no mentira sobre lo que siente, y si todavía tiene duda entonces. Esta le pregunta si quiere confirmarlo, mientras pone el dedo en su cachete. Y esta le dice a Johan que ahí tiene, y piensa que está bien si él no lo hace, porque no tiene nada que perder. Pero Johan está un poco pensativo. Mientras la protagonista le sigue señalando con su dedo. Y podemos ver que este le da un beso, y ambos se quedan en silencio. Y la protagonista le dice que pensó que no lo haría ahora que está bien despierto, esto mientras Johan se ve un poco sonrojado. Y esta dice que entonces lo ha confirmado, preguntándole si no es así, porque no está mintiendo. Y Johan recuerda el beso que le dio en sus sueños, y este se quedó un poco pensativo. Y vemos que aprieta su puño, pero este se mueve rápidamente e intenta besar a la protagonista, pero ésta se había cubierto. Esto desconcerta a Johan y la protagonista está un poco sorprendida, esto mientras Johan se desliza. Y esta llama a Johan, pero este está en silencio. Este al parecer le quita la sábana y la protagonista le grita que oiga.
Pero aquí pasamos un poco más adelante, donde vemos a alguien abrir una puerta y se pregunta si está realmente en su casa y cree que es la correcta, porque la única persona que conoce que no cerraría su puerta principal es Chunga. Aquí vemos a Mugon y a su hermana, y esta dice que solo le den esas guarniciones y se vayan, y Mugon le pregunta que por qué lleva esas gafas, y su hermana dice que está ahí para asustar a la prima de Chunga, Uñe. Y esta pregunta, si es su instinto paternal el que se activa, pero Mugon pregunta que quién tendría miedo de un segundo año, y la hermana dice que quién sabe, su prima podría ser de primer año, y espera mucho de él, así que tienen que ir. Y hasta aquí esta parte espero, y les haya gustado, así que nada, hasta una próxima.